Hola, buenas noches. La, mm, yo había esbozado la vez pasada el plan de trabajo para hoy, que era trabajar el concepto de goce tal como aparece en las clases 3 del seminario 14 y la clase 3 del seminario 20 de Jacques Lacan. El seminario 20 se llama Todavía y el seminario 14 La lógica del fantasma. El título que está en español es errado del seminario. En todo caso, para ser correcto, debería tener tilde. Es aún con tilde, es un error garrafal el título ese. Y esas dos clases fueron por mí elegidas para introducir una de las ideas más, se podría decir, inesperadas, que es la de proponer que el goce, jouissance en francés, más convenientemente traducido al español por gozo que por goce. Recuerdan la frase de Freud que si uno cede con las palabras, cede con las ideas. Nosotros como psicoanalistas no podemos, parece hincha pelota, pero si uno cede con las palabras, cede con las ideas. Es la propuesta de Lacan de que el goce es una sustancia. Se te pararon los ojos así como el 2 de oro. Se esboza en el seminario 7, el de la ética en psicoanálisis, esta idea. No tengo allí una clase para recomendarles. Hay una clase para recomendarles, pero yo no tengo aquí para recomendarles. Quizás después a través de David o de Graciela les envío. Porque la bibliografía para poder ser recorrida tiene que ser acotada. Si yo le dijese todo el seminario 7 es para no leerlo, ¿no? Ahora no recuerdo bien, pero hay una clase que convendría en especial leer para ver cómo aparece la idea en Lacan de articular el concepto de gozo al concepto de sustancia. En el seminario 14 directamente dice el goce es lógicamente hablando una sustancia, en el sentido lógico, y el paso mayor se produce en seminario 20 con sustancia gozante. La vez pasada les esbocé este plan de trabajo cuando preparaba la clase para la reunión lo que quería exponer para la reunión de hoy. Me di cuenta que es demasiado material, no voy a poder prepararlo, pero bueno, veamos hasta dónde avanzamos y queda señalado igual el camino para que podamos seguir investigando. Del seminario 14 también contamos con la traducción de Ricardo Rodríguez Ponte, que no está completa, pero esta clase sí, así que les aconsejo que lo revisen de ahí. Es de 31 de mayo del 67. Yo sigo la versión de Stafferla. Ricardo Rodríguez Ponte sigue una lectura de Stafferla más todas las otras versiones y va eligiendo, según su muy buen criterio, cuál es la forma más correcta de tomar el material originante y luego a su vez cuál es la mejor forma de traducirla en función de las traducciones existentes. Yo me manejo con la de Stafferla, así que puede haber alguna diferencia porque quizás Ricardo prefirió de otra versión a lo que le parecía más. Yo ya cotejé y él no trabaja exactamente, no traduce Stafferla, toma fuertemente en cuenta Stafferla, esta fuente de los seminarios. En la clase 3 del seminario 14, la interlocución de Lacan es con Hegel, Aristóteles y Lenin. O sea, cagamos. Con esa delantera, ¿no? Ya estaba diciendo, no salimos a la cancha ya. Pero bueno, hagamos lo que podamos. Puede parecer ridículo, pero es importante que lo observen, es muy sistemático esto. Jamás para la elaboración del concepto de goce como sustancia, Lacan toma como interlocutor a Freud. Esto no tiene que ver con Freud. No es de ahí donde provienen estas ideas.
En esta clase en específico, Hegel, Aristóteles y Lenin. Lenin no está citado, pero cuando habla del materialismo, habla del materialismo de Lenin. De hecho, la cita que pone, si ustedes la toman y la ponen en Google, les va a aparecer que la dijo Lenin. No digo el tomo, porque tiene la obra completa de Lenin, son 809.000 tomos de 2 millones de páginas, es imposible. Y en el seminario 20, la interlocución de Lacan es con Descartes y Aristóteles. La aparición de Hegel no les tendría que resultar sorprendente porque al menos el Hegel de Jean Hippolyte, el de la dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, es un libro, se lo recomiendo. Se lo recomiendo porque es un muy buen libro para pensar la dialéctica del amo y del esclavo en una versión muy específica que es la de él. Pero además Lacan participó de ese seminario y suele estar muy referenciado lo que Lacan dice de Hegel a esos seminarios. Kojève tiene una serie di conferenze sulla fenomenologia dello spirito di Hegel, dal 1933 al 1939. Raymond Queneau, Jacques Lacan, Georges Bataille, Maurice Merleau-Ponty, persino André Breton e Hannah Arendt passano di tanto in tanto per di là. Tutto il futuro della filosofia francese si forma in quel seminario. Non si limita a spiegare Hegel, lo reinventa. La sua lettura della dialettica servo-padrone diventa un pilastro del pensiero moderno, influenzando Lacan, anche lui suo allievo, e il suo concetto di stadio dello specchio. Lo psicanalista affermerà più avanti che Kojève fu il suo unico maestro e pubblica queste lezioni nel 1947 come Introduzione alla lettura di Hegel. Un testo che cambia la filosofia francese, lezioni che entreranno nella leggenda, anche perché, come ebbe a dire Kojève stesso con gran soddisfazione, grazie a lui nacque l'abitudine di fumare sigarette nelle aule di insegnamento. Ma Kojève non è solo un geniale accademico. Nel 1937, al Collège de Sociologie, sconvolge tutti dichiarando che l'uomo della fine della storia non è Napoleone, come pensava Hegel, bensì Stalin. De hecho, toda la inteligencia francesa fue a esos seminarios, así que el Hegel de los franceses de la década del 40 es de esos seminarios, de Jean Hippolyte. Están publicados. La cuestión con la dialéctica del amo y del esclavo, si conocen lo mínimo, es que en esa polarización de posiciones que queda luego de la lucha a muerte por puro prestigio, es que el amo goza y el esclavo trabaja. Así que de ahí arranca Lacan con el problema del goce. Y entonces Lacan se pregunta, pero ¿el amo goza y el esclavo goza también? ¿De qué goza el amo en relación al esclavo? La respuesta hegeliana es del trabajo. Lacan da un pasito más, Lacan es un autor. Una indicación colateral. Esto no tiene nada que ver con la experiencia clínica del psicoanalista. No está hablando de ese mundo Lacan. Digo porque muchos creen que Lacan en la prosecución de su trabajo clínico y de escuchar a los pacientes encontró el goce. No, no es de ahí. Al menos en estas clases no es de ahí, es del mundo de las ideas de donde esto le viene a Lacan. Entonces Lacan dice, si es del trabajo del esclavo, es del cuerpo del esclavo. ¿Entienden, no? Porque si el esclavo corta, serrucha, clava, trae, va, viene, ordeña, es con su cuerpo. Estamos hablando de antes de la emergencia de las máquinas modernas. Así que ya tienen el primer tema difícil para la oreja lacaniana moderna, y es que el amo goza del cuerpo del esclavo, no del suyo propio. No es en su cuerpo que el amo goza. ¿Ven el problema, no? Supuestamente el amo está ocioso, ¿no? Se rasca el higo, porque si no, ¿cuál es la distribución? ¿No? ¿Se acuerdan cómo queda, no? El amo es ocioso porque arriesgó su vida, está librado de trabajar, y el esclavo es el que llega a esa posición, a consecuencia no estuvo dispuesto a arriesgar su vida, y entonces pagará con su trabajo. Me parece como una remake de El castigo bíblico. Trabajarás. Por otra parte, Lacan en esa clase también trabaja con que si entonces el amo lo manda al esclavo a gozar, ¿no?
a operar con su cuerpo. Pero si lo manda a gozar, puede suceder, dice Lacan, que el amo ordene al esclavo goza y el esclavo le contestaría oigo, que es un juego homofónico entre gozar, jouir, y je oui, yo oigo en francés, que es el trabajo que Lacan hace en su versión del sujeto con oigo sentido. Reaparece aquí. Y entonces Lacan se pregunta, pero los amos, en su lógica, ¿están todos ociosos? Y dice, ¿pero cómo se arreglan entre ellos? Aunque sea un mito, dice, si hay varios amos, ¿cómo se arreglan entre ellos? Entiendan, ¿no? Que ahí aparece de vuelta la batalla, la competencia. Lo que Lacan está poniendo en telejuicio es la solución hegeliana. O sea, Lacan no ve ninguna solución en eso. Siguen estando todos los problemas. De hecho, incluso critica la lógica de la dialéctica. Porque, ¿cómo haría el esclavo si dos entran en una lucha a muerte por puro prestigio? Es el mismo problema que con el pacto de los hermanos en la horda primitiva. Totalmente fallida, porque el pacto no puede venir después, tiene que estar antes. Si no, es imposible pactar. El pacto tiene que estar antes. Entonces Lacan dice, si aquel que será esclavo tiene miedo y quiere renunciar, ¿cómo hace para renunciar? Tiene que bajar el arma y ahí lo mata el otro. Tiene que gritar, pido gancho, me toca. Tiene que sacar un pañuelo blanco, tiene que tocar la pared como los chicos en la primaria, ¿entienden? Eso tiene que estar pactado de antes. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No puede salir la dialéctica de la lucha a muerte. El pacto tiene que estar antes. O sea, lo simbólico tiene que estar antes. No hay forma. Es una crítica muy sistemática que Lacan hace a Hegel en esta versión de la dialéctica del amo y del esclavo. Y yo lo relaciono con la cuestión de la ideología de género, porque hoy en día, con todos los nuevos reglamentos con respecto a la identidad, a los pronombres, a reconocer esas identidades diversas, en definitiva lo que están haciendo es obligarte a mentir. No es el único tema común, pero es un tema muy importante dentro de la filosofía moderna, que es la relación entre el individuo y la sociedad. Y a lo largo de estos filósofos que planteo, pensadores, ellos se preguntan el cómo yo puedo desarrollarme como individuo sin que la sociedad venga y me imponga una manera de ser. Hay una tensión entre la sociedad y el individuo. Hegel quiere resolver en su filosofía social esa tensión cuando el individuo no solamente se afirma a sí mismo, sino cuando también el entorno social lo reconoce, y es ahí cuando se constituye. Y de hecho Judith Butler toma de Hegel eso de que yo me autopercibo, por ejemplo, como un rinoceronte, pero solamente cuando la sociedad que me rodea me reconoce como tal es que yo me constituyo. Y por eso, claro, yo por eso ahí planteo del por qué hoy, por medio de la política, por medio de las leyes, por medio de las Naciones Unidas, se obliga al ciudadano a reconocer esas identidades de género. Porque solamente ahí se entiende. Si cada uno se quiere autopercibir como lo que quieran, que se autoperciban. ¿Por qué ellos tienen que exigirnos a nosotros? Porque según esta teoría identitaria es necesario el reconocimiento social para que se cierre y esa tensión que ellos ven entre la sociedad y el individuo se acabe. Así vamos a solucionar el problema. Y entonces Lacan dice, pero entonces el amo no está tan claro que sea ocioso. ¿Cómo se arreglan los amos entre sí? Se robarían los esclavos. De hecho, en cualquier sociedad esclavista, los amos se roban los esclavos. Matás al otro amo y te quedas con los 100 esclavos. Porque son como vacas los esclavos. Es patrimonio. Se venden, se compran. Y por otra parte Lacan dice, pero ¿goza de todo el cuerpo del esclavo o de una parte? Y ahí introduce un poquito a Sade. Cuando uno goza del cuerpo del otro, ¿goza de todo el cuerpo o de una parte del cuerpo? Y uno goza con todo su cuerpo o una parte del cuerpo. Lo que está diciendo Lacan es que estas teorías requieren una reflexión mayor, que son modos de pensar el goce muy insuficiente. Entonces Lacan dice que en esta clase 3 del seminario 14 del 31 de mayo del 67, dice que estos problemas, todas las preguntas que Lacan hace tanto a la dialéctica del amo y del esclavo como a este pequeño excursus por Sade, el marqués de Sade, que para Lacan es filósofo absoluto, no es perverso, es filósofo, por eso Kant con Sade, en la puesta en correlación de dos sistemas filosóficos absolutos, ¿no? Para Lacan ni siquiera es sádico,
Sade. Un dato histórico solamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Toda la nobleza practicaba eso. Agarrar chicas de la calle, cogértelas, cortarlas a pedazos y tirarlas en la alcantarilla, toda la nobleza lo hizo. El problema de Sade fue la suegra. Siempre el problema es la suegra, que lo metió en cana. Pero fue la suegra, ¿no? Sade no hizo ninguna cosa que uno dice, ¿qué hizo Sade? Lo que hacía toda la nobleza, agarraba chicas de la plebe, se las cogían, las mataban, las comían, las tiraban. Objetos, como suele suceder todavía bastante en los crímenes sexuales. Entonces Lacan dice que todas estas preguntas y todas estas insuficiencias de las dialécticas del amo y del esclavo, como del sistema filosófico de Sade, el sistema filosófico de Sade es muy sencillo. Yo tengo el derecho absoluto de gozar de una parte de tu cuerpo, ya que tú tienes el derecho de gozar sin preguntarme de una parte del mío. Eso sería como el principio sádico-kantiano sería. Sadistas kantiano, algo así, sadistas kantiano. Entonces Lacan dice que todos estos problemas surgen por la introducción del sujeto en lo real. Todos estos sistemas filosóficos terminan siendo fallidos porque se habilita la pregunta, que nos parece lógica, a consecuencia, todas estas preguntas son la consecuencia de la introducción del sujeto en lo real. Algo que podría ser dicho más sencillamente debido a que hay sujeto. Una vez que hay sujeto, uno dice, pero si hay sujeto, entonces si uno le manda al otro, goza, el otro puede decir, oigo. O sea, ya puede haber malentendido. Si hay sujeto, puede haber malentendido. ¿Entienden, no? Si hay demanda, puede haber más allá de la demanda. Y de hecho, para Lacan, la introducción del sujeto en lo real es la consecuencia de la significancia. Y Lacan trabaja muy fuerte significancia. No sé si les interesa mínimo entender significancia o un esbozo del problema de la significancia. Es bastante estándar. Significante siempre tiene que ser al menos 2, en realidad son al menos 4, porque si este está en primer lugar, pudo ser el caso de que este vaya a primer lugar. La sustitución metafórica. Quiere decir que acá pudo haber estado, estoy trabajando con un orden simbólico de 2 términos, una ficción discursiva como cara y seca. Y acá pudo haber estado el otro, ¿entienden? Siempre es un sistema cuatripartito mínimo. Esto es el significado. El sentido es más allá del significado, así, o también el sentido es el horizonte de todo decir. ¿Me siguen? Bueno. Significación es esto. Y significancia es esto, cuando entra también el sentido. Es sencillo, tienen que... Lo que pasa es que nadie se los presentó porque no es un desarrollo mío. Pero es muy sencillo, hay que pensarlo un poquito nada más, hay que trabajar un poco con... Tampoco está en Lacan, no lo van a encontrar en Lacan, pero si ustedes se fijan en las definiciones de sentido, de significado, de significación y de significancia, van a ver que coincide. Que se articula bien, que no van a ver hasta donde yo encontré, luego de buscar, no encontré contradicción. Entonces, una vez que hay articulación, saben que no hay este significado, no puede advenir. Esta barrera indica que con uno no, tiene que haber al menos 2. Esto quiere decir que hay al menos 2. En realidad son 4. Porque no alcanza con la combinación metonímica, tiene que estar la sustitución metafórica. Entonces Lacan dice que una vez que está este sistema en juego, ya hay sujeto. ¿Entienden que el sujeto, hay introducción de sujeto en lo real a consecuencia de este sistema? Una vez que ustedes cuentan con todos estos términos en juego, ustedes pueden suponer que en una escena, si un chimpancé le tira una piedra a otro chimpancé, ustedes no suponen la existencia de todos estos elementos, pero ustedes son capaces de ver una escena en la que consideran que puede haber combinación significante, que esa combinación significante metafórica y metonímica produce algún tipo de significado, que a su vez deje abierto más allá de sentido, ustedes pueden considerar que ya ahí hay sujeto.
Puede ser un cuadro, puede ser una película, puede ser un libro, puede ser una señal en la calle. ¿Entienden? Si ustedes consideran que están todos estos elementos en juego, ya hay sujeto. No hace falta un cuerpo de un ser humano. No hace falta. Si no me siguen en este punto, no podemos articular nunca goce como sustancia. Hay que lograr postular sujeto así, sin necesidad de ningún cuerpo. De hecho, puede ser un desaparecido. En Argentina puede ser un desaparecido. Incluso puede ser un desaparecido que no existió. ¿O no? ¿Ustedes contaron los 30.000? Ninguno de los monumentos que se construyeron, ni el propio Nunca Más, pudieron poner con nombre, apellido, documentación, etcétera, más de 8.000 nombres. No hubo cómo. Supongamos que fueran 10.000. De 10.000 a 30.000 son 20.000. Hay en la sociedad argentina 20.000 familias que en plena democracia no denunciaran la desaparición de sus hijos. En plena democracia no hubieran dicho, no, escuchen, está faltando en la lista fulano, mengano y sutana. Yo creo que no. ¿Está la lista de los 30.000? ¿Alguno de ustedes les gustaría decir que son menos de 30.000? Políticamente no les gusta, ni creen. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Se comprobaron los 6 millones de judíos o el 1.500.000 armenios? ¿Están comprobados? Entiende que nosotros estamos sumando algunos sujetos desaparecidos que no tenemos nombre, apellido, ADN ni DNI, y quizás no existieron. La CONADEP hizo 6.990 casos. ¿Dónde está la lista de los 30.000? Había, no me acuerdo si eran 4.000, 3.800, siempre, nunca me acuerdo el número, pero alrededor de 4.000 personas desaparecidas. Entonces presentan y ellos dicen, pero ustedes no pueden hablar de genocidio. Genocidio es lo que sufrió el pueblo judío con 6 millones de muertos. Y el número es bajo para lo que están diciendo ustedes. ¿Por qué no tratan de venir un poco más adelante buscando más? Porque debe haber más. O sea, ayudando, ¿no? Yo no sé si pasó una semana, un mes, no me acuerdo cuánto, de discusiones, patatín, patatán. Se determinó un número. Dijeron barbaridades en los números. Y alguien dijo 30.000. Y dijo 30.000 como diciendo, bueno, córtela, pongan 30.000. Fui yo. Y esos 30.000 sirvió para buscar la verdad. ¿Ayudó a la realidad? No. Fortaleció el odio. Y aparte comenzó a oscurecer la verdadera historia. No, señores, 30.000 fue falso, lo puse yo el número 30.000. Y nadie me lo puede discutir, ni nadie me lo vino a discutir. ¿Fue un error? No, en esa época no fue un error. ¿Se proyectó como error? Sí, claro, fue un gran error, porque fue una bandera, hoy en día una bandera, digamos, una bandera de la mentira, de la mezquindad. Y comenzaron a cortarme el rostro. Es decir, vos no podés decir que los 30.000 no son ciertos, porque son ciertos. ¿Cómo vos me decís que son ciertos? Si vos estabas cuando yo dije eso. No, pero son ciertos. Los de ultraderecha dicen, no son 30.000, están paseando por Europa, ¿se acuerdan, no? Sí. Están paseando por Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros decimos 30.000. ¿Pero por qué decimos 30.000? Porque asumimos una posición frente a ese problema. Con lo cual contamos un montón de sujetos en este sentido. Bueno, la ciencia parte de unas premisas y saca conclusiones, ¿no? Las premisas no son demostrables, simplemente se aceptan. ¿Se aceptan cómo? Ahí está la cuestión. Pues se aceptan como hechos. Y entonces dice Malebranche, y para mí los hechos son los dogmas de la revelación, ¿verdad? Y entonces la Biblia es un hecho, la Biblia me informa de hechos, por ejemplo, me informa de que Dios creó el mundo, cosa que si no podría saberlo, dice Malebranche. Lo curioso es que esto mismo lo dice Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano. Si yo creo saber que el mundo existe, creado por Dios, es porque me lo ha dicho la Biblia, si no, no lo sabría. Pues entonces, las verdades de fe son estas. Pero que ambas son de experiencia, se fundan en la experiencia, es decir, en que el sujeto que ha recibido la revelación, o los sentidos, el sujeto que está viendo o los sentidos ha recibido esta revelación. Y dice Leibniz, y naturalmente las verdades de fe pues son verdades sobrenaturales que desbordan las verdades naturales,
dice Leibniz, pero esto no tiene nada particular porque es lo mismo que cuando nos maravillamos de los artilugios que hacen en la China, ¿verdad? En una sociedad extraña que hace cosas muy raras, los aceptamos porque no han contado. Decimos que en la China pasan estas cosas, pues en la China, pues en el cielo, porque Dios podía haber hecho otras. Y luego, por otra parte, están las verdades de razón. ¿Entienden? Pero no estamos requiriendo el ADN, sino ¿entienden? Se cuentan un montón de sujetos. Bueno, en la página 448, entonces dice Lacan, el amo salva al esclavo. ¿Entienden, no? O sea que si no lo mata, lo salva. Y entonces Lacan dice, si lo salva, ¿a qué precio? Son todas las preguntas pertinentes a esa dialéctica. Entienden que esa dialéctica, la del amo y del esclavo, no admite inconsciente, acto fallido. Todo funciona como un sistema lógico formal. Lo que nosotros como psicoanalistas decimos que todos los sistemas lógicos formales absolutos para la realidad humana no cierra nunca. Nunca te da bien. Entonces Lacan introduce todas las preguntas mínimas que se le puede hacer a este sistema. Porque si el amo salva al esclavo a un precio, quiere decir que el amo paga. No es todo ocioso. No es que paga solamente, ¿entiendes? No es que paga solamente el esclavo. Lacan es un tipo muy inteligente, ¿eh? ¿A qué precio? Y dice, esta pregunta es la consecuencia de la introducción de un sujeto en lo real. O sea, ya no estamos operando con personas autoconscientes. Ya está la hipótesis del sujeto. O sea que un amo puede trabajar más que un esclavo. Y Lacan lo dice entre paréntesis. Si vemos al multimillonario moderno que tiene 8.000 empleados, hay que ver quién trabaja más. Miren esos workaholics que trabajan de lunes a lunes y tienen 8 fábricas y van a las 5 de la mañana a abrir la fábrica y el obrero te dice, no, yo entro a las 8. Entro a las 8 y está el dueño 3 horas antes y dice, estos negros de mierda que no quieren trabajar. Y uno dice, ¿pero quién trabaja más? No es tan claro que, ¿entienden? No es tan claro que el amo esté ocioso y que el esclavo trabaje, que el amo goce y que el esclavo no goce. Bueno, y entonces ahí Lacan dice, entonces las consecuencias de la introducción de un sujeto en lo real. Para medir esto concerniente en los efectos sobre el goce, conviene plantear a nivel de este término, el goce, un cierto número de principios. ¿Entienden? Entonces Lacan se está preguntando, ¿cuáles son los efectos sobre el goce de la introducción de un sujeto en lo real? Esta economía. Y dice que para establecerlo respecto al goce hay que postular principios. Y fíjense, los principios son de terror, ¿eh? 1. A saber que si nosotros introducimos el goce es bajo el modo lógico de lo que Aristóteles designa ousia, una substancia. Acá donde aparece la unión firme entre goce y sustancia. O-U-S-I-A. Punto. Es decir, alguna cosa, muchas veces define el goce como algo, quelque chose. Algo, define el goce como algo, quelque chose. Es decir, quelque chose, alguna cosa, muy precisamente, que no puede ser o estar, porque en francés être es ser o estar. Es así que se expresa en su libro Las categorías. Las categorías es uno de los tratados del órgano. El órgano es el... Órgano quiere decir herramienta, máquina, aparato. Entonces, Aristóteles escribió un aparato, un aparelaje lógico, que son 7 libros. Lacan está citando uno de esos libros. No son libros escritos por Aristóteles o son notas para clases hechas por Aristóteles o notas que tomaron los alumnos de Aristóteles que estuvieron presentes en la clase o no se sabe qué. Esas son las dos hipótesis más firmes sobre esto. Están incompletas, hay algunas partes que totalmente faltan en los papeles los papeles se recuperaron como 250 años después de estos trabajos de Aristóteles. ¿A qué libro se refiere de 7?
De los 7, las categorías. Del órganon, si ustedes lo quieren comprar el libro, tienen que comprar el órganon, porque son partes de este libro. No vale la pena que lo compren que no sea de esta edición. Gredos. Yo tengo 3 o 4 además de esta que las conseguí hace un mes y no tiene ningún valor, no se entiende nada, es malísimo. Bueno, entonces Lacan dice, voy a definir al goce como lo define lógicamente, ya primero cuestión inesperada para nosotros, el goce es lo que escapa a la lógica, es lo que proviene del cuerpo, lo que no entra en la palabra. Bueno, no es así como lo presenta en esta clase. A mí me parece muy importante el seminario 14. Un seminario que si no es leído en Staferla o en Ricardo Rodríguez Ponte, las ediciones que circulan son ilegibles. Son de lo peor que circula, que no sean estas. Es decir, algo muy precisamente que no puede estar, es así que se expresa en su libro de las categorías, que no puede estar ni ser atribuido a un sujeto ni estar en un sujeto. Es lo que no puede estar en un sujeto o atribuido a un sujeto. ¿Cómo? Ni estar ni ser. Ni estar en un sujeto. Ni ser atribuido a un sujeto. No puede estar en un sujeto ni ser atribuido a un sujeto. Esa es la primera. Ahora, forma. Son categorías clásicas de la metafísica clásica. Sustancia, forma, etc. Forma en el sentido de propiedad, en el sentido platónico de propiedad. Empecemos por la diferencia entre atributo y propiedad. Para los matemáticos son la misma cosa. Cuando hacemos física, o química, o biología, etc., debemos distinguir los dos. Porque las propiedades las poseen las cosas, los atributos se las atribuimos a las cosas. Y puede ser que se las atribuyamos incorrectamente, de modo tal que debemos distinguir las propiedades que realmente tienen una cosa de los atributos que les adjudicamos a las cosas. Esto es página 448. La segunda, página 449, es alguna cosa que el queyos, el goce como que el queyos es alguna cosa que no puede ser susceptible de más ni de menos, que no se introduce ningún comparativo, ningún signo de más o menos, ni siquiera un igual. Se dan cuenta que la disparidad del decir moderno sobre el goce y Lacan de estos párrafos es total. Por eso siempre decimos mucho goce. Porque cuando el goce está en su medida normal, que nadie sabe cuál es como la QN de Freud, es una cantidad pero nadie sabe cuál es. Cuando el goce está en su debida cantidad, que de vuelta nadie sabe cuál es, y depende tanto de tantas cosas. Porque ¿vieron Relatos Salvajes ya? ¿Ya la vieron? ¿Vieron el casamiento judío que aparece ahí, la última? Ahí te exigen que estar al palo. Y no te quedas bailando como un loco. Y si estás sentado, sos una ortiva. Bueno, miramos todos acá. Wiki. Pero si en la clase del secundario estás al palo con un frailas bailando delante de la profesora, entonces, ¿cuál es mucho? ¿Entienden? Que mucho y poco se regula en función de cualquier cosa. De la escena, de quién mide. Si la profesora tiene 60 años, mide de una manera. Si es una practicante de 23 años, está diciendo, los pibes se divierten y se ríe ella también. Entonces, ¿cuándo es mucho goce, poco? ¿Entienden? Pero Lacan le está diciendo algo tremendo, y es que no admite un más ni un menos. No se le puede aplicar, aclara, no se le puede aplicar ni el signo más ni el signo menos. Ni mucho goce ni poco goce. ¿El plus de goce cómo queda? ¿Cómo? ¿Plus de goce cómo queda? Plus de goce, ¿cómo queda?
Sin ni más ni menos. Sí. Bueno, la pregunta es muy buena. Plus de goce no es más de nada. Ese plus no es más de nada. Ahí de vuelta, olvídense de Freud. Lacan para goce no dialoga con Freud. Para desgracia de los que lo afirman, no. Ahí dialoga con Marx, con plusvalía. Y plusvalía no es nada más. Plusvalía es una lógica establecida por Marx para la producción capitalista, y es que, una forma muy sencilla de decirlo, yo no soy especialista en ninguno de los temas de los que hablo, o sea, un chanta argentino típico, no soy especialista en ninguno de los temas que hablo, pero en Marx sería así, que lo que recibe de remuneración el proletario, entre paréntesis, lo que es necesario para su supervivencia y la de su prole, todo imaginario, eso no es cierto nunca, lo que dijo Marx no es cierto nunca, por eso no le dieron las cuentas. Él dijo que tenía que surgir la revolución, era en Inglaterra donde estaba la mayor masa de obreros textiles, y la revolución fue en lugares donde no había proletarios y fueron todos campesinos, los rusos y los chinos. No, en Rusia y en China, cuando surgió la revolución, no sabían lo que era un obrero, no habían visto un obrero capitalista moderno, de Chaplin, de Chinchina, Minagora, ese que va por la máquina. Así que este cálculo está absolutamente erróneo, pero plusvalía quiere decir que el capitalista roba, extrae la diferencia entre los costos de alimentación del obrero y su familia versus lo que rinde en posibilidad de cambio la mercadería que produce, pero no es algo que aumenta o disminuye, ¿entendés? En el sentido del goce. Por otra parte, se escribe todo junto. Pero el segundo concepto es la plusvalía. Es decir, que se puede cuantificar la proporción que el interés del dinero, a través de préstamos, y la participación del empresario, supone de robo de trabajo. Ya Bernstein, que era el secretario de Engels, le dijo a Engels, poco después de morir Marx, esto no es cuantificable ni es siquiera un concepto. Esto no existe. O sea, Marx lo ha intentado poner en el tomo 1 dentro de la álgebra del capital, que se llama, lo ha intentado cuantificar de manera que se puede dividir, restar, multiplicar, pero no es cierto, porque no se puede cuantificar en ningún caso. Y tampoco se ha podido cuantificar desde el 67, si no recuerdo mal, que se publicó el Capital, 1867, hasta el día de hoy. Es decir, es un pseudoconcepto, no existe. La proporción que según Marx le quita el capital al obrero no es un número. No es un número, es decir, no tiene perfiles cuantitativos. No lo vas a encontrar ni en Marx ni en ningún otro. Es gracioso. Es francamente gracioso. Y esto es lo científico de Karl Marx. Es plus, jouir. Plus de jouir. Lacan es muy cuidadoso para escribir sus conceptos. Por ejemplo, tiene una pista. Nombre del padre, nom du père, se escribe nom con N mayúscula, père con P mayúscula y unido con guiones. Nom, guión, du, guión, père. ¿Sí? En la fórmula de la metáfora paterna. Pero deseo de la madre se escribe deseo y madre con mayúscula pero sin guiones. Con lo cual Lacan está cifrando una diferencia importantísima entre esos guiones. ¿Entienden? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Cómo? Plus de goce, plus de gozar. La traducción sería plus de gozar. Plus de jouir, plus de gozar. Sí, bueno. Sí, no, está sustancializado en el sentido de sustancialismo, está reificado absolutamente el goce entre nosotros. Pero no es lo que propone Lacan, al menos en estas clases. Y bueno, si alguien quiere traer a la polémica el último Lacan, que traiga las clases donde lo dice, en una versión seria donde lo dice, y lo discutimos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que el otro no lo encontré nunca. Lo que se dice que Lacan dijo en el último Lacan.
Pues nos dedicamos solo al seminario 14 y lo hacemos sin prisa y sin pausa.